Bueno, vamos a ver los enunciados de la termodinámica. Dos de los enunciados. El primero es el enunciado KP. Se llama el enunciado Kelvin-Planck. Y el otro es el enunciado C, que es el enunciado de Clausius. Estos dos enunciados, aunque parezcan distintos, ahora que los vamos a ver, son completamente equivalentes, ¿verdad? Solamente que están enfocando, digamos que aspectos distintos relacionados con las máquinas térmicas. Entonces, el enunciado, ambos fueron presentados como la imposibilidad de que algo ocurra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el KP, el enunciado de Kelvin-Planck, lo que le dice es que, sí, en palabras sencillas, es imposible construir una máquina térmica, ¿verdad? Un motor en este caso, cuyo único objetivo sea convertir el calor cedido, o sea, el QH, convertirlo íntegramente en trabajo. Es decir, ya vimos que una máquina térmica, una parte se va de la energía del combustible, se usa para efectuar el trabajo mecánico y la otra parte se va como calor cedido a las partes de la máquina. Entonces, ese enunciado le establece eso, dice precisamente que es imposible que ocurra que todo el QH se convierta en trabajo. Entonces, esa es la parte que le interesa al físico. Es decir, al ingeniero le interesa la eficiencia y cómo mejorar esa eficiencia, ¿verdad?, en el diseño de una máquina. Al físico lo que le interesa de esta parte es el enunciado como tal, porque el enunciado está relacionado con la entropía, ¿verdad?, con los cambios de entropía, y esto a su vez está relacionado con los procesos que ya dijimos que son reversibles o irreversibles, ¿verdad? Entonces, el enunciado Kelvin-Planck en el libro, ahí lo que dice es que es imposible que un sistema pueda extraer energía en forma de calor de una sola fuente térmica y convertirlo completamente en trabajo, sin que se produzcan cambios netos con el sistema o con el medio que lo rodea. Entonces, la importancia de este enunciado es que viene vamos camino a ver un enunciado más general de la segunda ley. Entonces, este es como el preámbulo, es decir, es una forma, digamos, de comenzar a interpretar la segunda ley. Y es considerado un enunciado de la segunda ley como tal, pero no es el más importante, es decir, no es el principal. Okay. Y el enunciado de Clausius está relacionado con los refrigeradores. El que dice, el enunciado también se establece en términos de la imposibilidad de algo. Y Clausius lo que dice, cuando ya borré el diagrama, lo que dice es que es imposible, ¿verdad?, que se extraiga calor del refrigerador sin que haya de por medio algún mecanismo externo que genere el trabajo para hacerlo. Entonces, aquí vemos el hecho de que el calor no fluye espontáneamente, ¿verdad?, del reservorio que está a menor temperatura al que está a mayor. Lo que hemos visto es que el calor pasa de forma espontánea del que está a mayor temperatura al que está a menor, ¿verdad? Lo vimos en las mezclas. Cuando tenemos una mezcla y hay agua y hay hielo, pues el hielo comienza a fundirse porque el calor pasa del agua que está a temperatura ambiente, o sea, está a una temperatura mayor. Eso es un proceso espontáneo, pero no vemos lo contrario, es decir, no vemos que el hielo, el calor fluya, digamos, en el sentido opuesto, ¿verdad? Entonces, para que eso ocurra, necesitamos de un agente externo que provea ese trabajo. Y en este caso es el motor del refrigerador, ¿verdad? Entonces, el enunciado C, el enunciado de Clausius, es otra forma de ver la segunda ley de la termodinámica aplicado al funcionamiento de refrigeradores, diciendo que no se ve experimentalmente, ni se va a ver nunca, que el calor fluya únicamente sin que haya un agente que provea el trabajo necesario para que se extraiga el calor de esa recámara, ¿no? Es decir, la nevera, si usted la desconecta, inevitablemente, es decir, la recámara tiene fugas, ¿verdad? Entonces, igual no se va a mantener fría siempre, ¿verdad? Entonces, estos enunciados son hasta cierto punto como obvios, ¿verdad?
parecen muy obvios, como que le da a uno la impresión de que qué sé yo, que es decir, se ven muy obvios, ¿verdad? Pero realmente es parte del fundamento de la termodinámica. Bueno, nos falta un enunciado que es el más importante, ¿verdad? Que viene a, digamos que a englobarlos a estos dos que acabamos de mencionar, pero ese lo vamos a ver cuando lleguemos a ver el cálculo de la entropía. Vamos ahora a continuar viendo ahora el ciclo de Carnot de los motores ideales. Bueno, este señor Carnot, yo les había dicho ya por ahí que es el que en un artículo que publicó por ahí hace muchos años estableció los cimientos, ¿verdad?, de la termodinámica, las bases de la termodinámica, y de ahí es que salió de las ideas de él, ¿verdad?, es que salió la primera ley, la segunda ley, ¿verdad?, y otras cosas que él planteó en ese artículo, ¿verdad? Entonces, Carnot, en ese artículo, se interesa mucho por la eficiencia de las máquinas, es decir, cómo mejorarla. Y entonces, hay un ciclo que se llama el ciclo de Carnot. Ya les dije por ahí que ese ciclo viene de un teorema en termodinámica que dice que la eficiencia del ciclo de Carnot siempre va a ser mayor que la eficiencia de una máquina real, suponiendo que ambas están operando entre los dos mismos depósitos de temperatura. O sea, ambas están operando a la misma TH y a la misma TC. Recuerden que aquí el motor no se nos tiene que olvidar que no es un ente separado, o sea, está operando entre dos depósitos. Esa es, digamos, la noción principal, ¿verdad? Entonces, el ciclo de Carnot lo podemos visualizar en un diagrama PV de la siguiente manera. El ciclo de Carnot se compone de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Entonces, si yo hago los procesos isotérmicos, llega así, ¿verdad? Y el de arriba va a la temperatura TH, en el depósito donde se expele el calor QH, y la isoterma de abajo va a la temperatura TC, que es, digamos, el reservorio, el ambiente, ¿verdad? Entonces, son dos procesos isotérmicos, dos procesos adiabáticos. Entonces, les voy a ayudar. Recuerden que las adiabáticas son más empinadas, ¿verdad? Tienen más pendiente que las isotermas, ¿verdad? Entonces, estas que estoy dibujando aquí son las adiabáticas. Y el ciclo, que precisamente es esto que quedó aquí, ¿verdad? Entonces, como es un diagrama PV, tenemos que ponerle un sentido de orientación al ciclo. Entonces, le ponemos el chip, ¿verdad? El sentido horario. Y cada punto representa un estado, ¿verdad? Entonces los puedo numerar. Este es el 1, este es el 2, el 3 y el 4. Entonces cada uno de esos puntos es una terna que tiene tres valores, ¿verdad? Tiene presión, por ejemplo, en el punto 3 hay presión 3, volumen 3, temperatura 3. ¿Okay? Pero bueno, como ya sabemos que esto es una isoterma, ya sabemos que la temperatura en 3 es igual a la temperatura en 4 y la temperatura en 1 es igual a la temperatura en 2. Okay, entonces, ya ahí se simplifica un poco, ¿verdad? Entonces, el ciclo de Carnot está compuesto por dos isotermas y dos adiabáticas. Y esa combinación particular es la que hace que cuando uno calcule la eficiencia de ese ciclo, siempre sea mayor que la eficiencia de una máquina real o de cualquier otra máquina, ¿verdad? Que esté operando entre los dos mismos depósitos, ¿verdad? TH y TC.
Ok, entonces, ¿cómo se calcula la eficiencia en un ciclo de Carnot? Bueno, esa eficiencia, recuerden que necesitamos el calor, ¿verdad? Perdón, el QH y necesitamos el trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se analiza cada uno de los procesos por separado. Por ejemplo, el proceso de 1 a 2, ¿verdad? Es un proceso isotérmico. Entonces, ya yo sé que en ese proceso, el cambio de la energía interna de 1 a 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría ahí si es un proceso isotérmico? Vale 0, ¿verdad? Y por lo tanto, el trabajo de 1 a 2, con el calor de 1 a 2, sería entonces el negativo del trabajo. Pero por aparte, el trabajo de 1 a 2 es el negativo de N, R, pH, logaritmo natural, y el volumen en 2, y el volumen. Ya ahí tengo cómo calcular ese trabajo. Entonces vean que aquí, en este proceso, en el proceso de 1 a 2, se trata de una conversión. Por lo tanto, el trabajo tiene que dar como negativo, perdón, positivo. El trabajo aquí sería positivo. Y el calor sería negativo, ¿verdad? Quiere decir que el calor aquí está saliendo. ¿De acuerdo? Y ese sería, entonces, el calor de 1 a 2 es el calor en QC. ¿Está bien? Entonces, así vamos con todos los procesos. Por ejemplo, en el proceso de 2 a 3, es un proceso adiabático. Entonces, ya yo sé que el trabajo, perdón, que el calor de 2 a 3 vale 0. ¿Verdad? Y el trabajo de 2 a 3 es 1 entre gamma menos 1, ¿verdad? Presión final, que sería la presión 3, volumen 3, menos la presión inicial, que sería presión en 2, volumen 2. ¿Okay? Y entonces ahí habría que ver qué sustancia se está poniendo a correr ahí en el ciclo, ¿verdad? ¿Un gas monoatómico o un gas diatómico? Y el cambio en la energía interna de 2 a 3, pues es únicamente igual al trabajo de 2 a 3. Y así sucesivamente. Pues, cuando vamos de 3 a 4, vuelve a ser un proceso isotérmico. Entonces es igual. Esto es lo mismo, nada más que con los índices de 3 a 4. Y ahora lo que pasa es que de 3 a 4 es una expansión, ¿verdad? Entonces, el trabajo de 3 a 4, al ser una expansión, tiene que ser negativo. Y el calor tiene que ser positivo. Por lo tanto, en este tramo, en este proceso, el calor es absorbido. Ese es el Q de 3 a 4, que sería el Q. Bien, entonces los calores en los diferentes procesos los podemos identificar como el calor que cede la máquina o el calor que absorbe. ¿Hay alguna duda de esta parte? ¿Alguna pregunta? Profesor, es que, bueno, veo el diagrama y sí, estoy viendo los adiabáticos. El calor que se absorbe, no, perdón, el trabajo que se absorbe en el adiabático es para cambiar la temperatura, o estoy entendiendo mal. ¿En cuál de los dos adiabáticos? En ambos, digamos. El trabajo que se absorbe o se libera cambia las temperaturas, ¿o no? Por eso, claro, si aquí la temperatura en 2, bueno, es que vean que la temperatura en 2 no es la misma que la temperatura en 3, porque esto está entre 2 isotérmicos, ¿no? Es decir, en los procesos adiabáticos el calor es 0, no hay transferencia, pero la temperatura no es la misma. Ok. Y entonces en el proceso de 4 a 1, vuelve a ser un adiabático, lo mismo, ¿verdad? Voy de la temperatura TH a la temperatura TC, y otra vez trabajo para ello de 4 a 1, es una expansión, ¿verdad? Entonces es 1 entre gamma menos 1, otra vez, ¿verdad? Presión final, que es presión en 1, volumen en 1, menos presión inicial, que es presión en 4, volumen en 4. Entonces, cuando yo voy a calcular la eficiencia,
pues necesito calcular, o sea, necesito conocer el W, ¿verdad? Entonces, ya aquí esto tiene nombre, ¿verdad? La eficiencia va a ser valor absoluto de W entre valor absoluto de QH. Entonces, el W, ¿qué sería? El W es el trabajo neto, ¿verdad? Y el trabajo neto es la sumatoria de los trabajos. Entonces, la sumatoria de los trabajos aquí son el trabajo que se hizo de 1 a 2, más el trabajo que se hizo de 2 a 3, más el trabajo que se hizo de 3 a 4, más el que se hizo de 4 a 1. Y abajo, y esto es valor absoluto, ¿verdad? O sea, si le da negativo, póngalo positivo. Esa es la idea. Si después de que sumó todo eso le dio menos 5, póngalo como 5. Y el QH tiene nombre, ¿verdad? ¿Dónde se absorbe el calor? En el proceso de desacuerdo. Pues abajo es el Q3. Y eso tiene que ser menor que 1. Tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, resulta que si este problema yo lo hago, es decir, si lo hacemos algebraico, es decir, sin números, ¿verdad? Poniendo todos estos trabajos, no lo voy a hacer porque si no vamos a hablar mucho, pero ustedes lo pueden hacer cuando van estudiando ahí, es decir, van poniendo los trabajos, ¿verdad? Y cuando hacen toda el álgebra, que es más o menos, no es tanto, pero si hay que sentarse a hacerlo, resulta que cuando se hace toda esa operación, me queda que la eficiencia de la máquina de Carnot, que le voy a poner una C de su índice, es 1 menos TC entre TH. O sea, la eficiencia de una máquina de Carnot solamente depende de la temperatura en el depósito a mayor temperatura y en el depósito a menor temperatura. O sea, vean que aquí no depende ni de gamma, el exponente adiabático, no depende del número de moles, no depende de la R, es decir, no hay nada ahí. Entonces, solamente depende de TC y de TH. Entonces, la eficiencia de una máquina de Carnot se puede calcular también así. Es decir, también se puede calcular como el valor absoluto de W entre QH. Es decir, cualquiera de estas dos formas se pueden usar. Bueno, pero en una máquina real, la eficiencia de una máquina real solamente se puede calcular por aquí. Por W entre QH. ¿Okay? Y ya dijimos, ¿verdad? La eficiencia de la máquina de Carnot es mayor que la eficiencia de una máquina real, siempre, ¿verdad? Y siempre que ambas máquinas estén operando en los dos mismos depósitos de temperatura. Bueno, este es un problema de aplicación de esto que estamos viendo de la eficiencia. Dice un motor de Carnot toma una cantidad de calor Q igual a 100 joules de un depósito a alta temperatura a una temperatura T igual a 1000 grados Celsius. Ya con eso están haciendo que este es el QH y este es el pH. ¿Verdad? Porque lo dice que toma o usa esa cantidad de calor de un depósito a alta temperatura. Dice, y desecha el calor restante, desecha, ¿verdad? Está hablando del calor cedido al ambiente,
y desecha el calor restante a un depósito de baja temperatura, que tiene una temperatura de 10 grados Celsius. O sea, ya le está diciendo que el TC son 10. Entonces, ¿qué le preguntan? Le dicen, encuentre la cantidad de trabajo que se obtiene en este proceso. O sea, le están pidiendo el W. Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? Vamos a volverlo a leer. Dice, un motor de Carnot. Ya le está diciendo que es una máquina de Carnot, ¿verdad? O sea, que puede utilizar la eficiencia como 1 menos TC entre TH o W entre QH. ¿Verdad? Tiene derecho a usar cualquiera de las dos o las dos. Entonces, dice, un motor de Carnot toma una cantidad de calor de 100 joules de un depósito a alta temperatura a una temperatura de 1000 grados Celsius y desecha el calor restante a un depósito de baja temperatura a una temperatura de 10 grados Celsius. Encuentre la cantidad de trabajo que se obtiene en este proceso. ¿Okay? Esa es. ¿Qué podríamos hacer ahí? La eficiencia primero por la razón de temperaturas. Perdón. Calcula la eficiencia primero. Ajá. Y luego despeja para el trabajo. Correcto, sí. O si no, igual a las dos de una vez, ¿verdad? Coge W entre QH, lo iguala a 1 menos TC, como usted dijo, ¿verdad? También, de esta manera. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente el W es QH multiplicado por 1 menos TC sobre TH. Y ahí lo ponemos, en QH son 100 joules, y aquí sería 1 menos, ¿quién sería TC? ¿Quién es TC? ¿Quién, verdad? ¿Quién es TH? Es 1000. ¿Pero qué falta ahí? Vean que hay que sumarle 273, ¿verdad? Ya lo ponen únicamente en grados Celsius. Entonces, bueno, yo aquí de hecho usé punto 15. ¿Sí? Entonces ya eso me da 100 por 1 menos 283.15 entre 1273.15. Y a mí eso me dio 77.7 joules. Ese es el trabajo que realiza la máquina. Y otra cosa muy importante, no he dicho, ese trabajo que realiza la máquina es el trabajo neto. Entonces ese trabajo neto también es cambio de carga. O sea, también es un medio de m, velocidad final cuadrada, menos un medio de m, velocidad inicial cuadrada. O sea, también es el teorema de trabajo y energía cinética, ¿verdad? Porque puede ser una máquina que esté levantando una carga. Imagínense una máquina de esas que usan para levantar ladrillos, ¿verdad? En una construcción, y sube los ladrillos a una velocidad, no sé, un valor dado, ¿verdad? Entonces, es una máquina que está operando un ciclo y se puede calcular dentro de la velocidad, ¿verdad? Cuando, qué sé yo, lleva los ladrillos, si los levanta, no sé, 20 metros o 15 metros. Bueno, entonces, otra cosa es que en la máquina de Carnot, en los procesos isotérmicos, es válido usar P por U igual a una constante. Es un proceso a temperatura constante, pero en los procesos adiabatos, es decir, de un estadio y otro, hay que utilizar las ecuaciones adiabatas, aquellas que vimos hace como 15 días. P por V a la gamma es igual a una constante, y cuál es la otra, P por V a la gamma menos 1 igual a una constante. Entonces,
Esa es la forma como uno calcula, digamos, las variables macroscópicas, ¿verdad? Usando estas ecuaciones. La ley de Boyle, en el caso del proceso isotérmico, y estas dos ecuaciones, cuando estoy relacionando un proceso adiabático. Bueno, también está el coeficiente de operación. En refrigeradores también hay un coeficiente de operación para Carnot. O sea, está el motor de Carnot y está el refrigerador de Carnot. El refrigerador de Carnot, la eficiencia se puede calcular de esta manera. Dice la K máxima o la K de Carnot. Esta K es TC en el numerador y en el denominador es TH menos 2. Entonces no lo vayan a confundir con la eficiencia de Carnot, ¿verdad? La eficiencia de Carnot es un, bueno, no se puede confundir, no se parece, por dicho. Entonces este es el motor y este es el refrigerador. Bueno, entonces, ahí en el libro, en el Tipler, le explican bien, digamos, por ejemplo, las condiciones para la reversibilidad, que fue lo que vimos ahora al principio, ¿verdad? Como un proceso es reversible, se lo da en 3 pasos, ¿verdad? Entonces, en el caso de la condición para que un proceso sea reversible, vamos a comentarla rápidamente. La primera dice, la energía mecánica no se transforma en energía térmica por rozamiento, ¿verdad? Fuerzas viscosas u otras fuerzas disipativas. O sea, aquí no estamos suponiendo que haya fuerzas disipativas, ¿verdad? El pistón, ya dijimos desde la primera clase de primera ley, que se supone que es un pistón libre de fricción, ¿verdad? Es decir, el mismo gas lo puede expandir, ¿verdad? Cuando se calienta. O algún agente externo desde fuera, una fuerza, ¿verdad? Puede hacer que el pistón descienda, ¿verdad? Sin mucha, es decir, sin que la magnitud de la fuerza sea demasiada, por el hecho de que no hay fricción, ¿verdad? No hay fuerzas viscosas, ¿verdad? El pistón no está en presencia de ningún líquido, qué sé yo, que tenga una viscosidad o algo así, ¿verdad? Entonces, esa es la primera condición. La otra es que la transferencia de energía en forma de calor, ¿verdad? Solo puede ocurrir entre sistemas con una diferencia de temperatura infinitesimal. O sea, lo que le está diciendo es que el calor fluye espontáneamente del depósito que está a la mayor temperatura al depósito que está a la menor temperatura. Nunca vamos a ver el proceso en sentido contrario, porque si no, entonces estamos violando o irrespetando el enunciado de Clausius, ¿verdad? Y el tercer paso dice, el proceso debe ser cuasiestático. Ya vimos que era un proceso cuasiestático, ¿verdad? Ocurre a través de cambios diferenciales y ocurre de forma muy lenta para no sacar al sistema, es decir, para que las variables del sistema en todo momento se encuentren en equilibrio. ¿Qué sería un sistema que no, qué sería un proceso que no sea cuasiestático? Bueno, que por ejemplo agarremos el pistón, ¿verdad? Y le apliquemos una fuerza repentinamente y hagamos que descienda muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, eso no es un proceso cuasiestático. Por lo tanto,
no es reversible. Entonces vean que los procesos reversibles no solo son espontáneos, sino que ocurren de forma abrupta, de forma inesperada, de pronto. ¿De acuerdo? Es decir, no son predecibles. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Entre un proceso que es reversible y otro que no lo es, ¿verdad? Entonces aquí se lo está diciendo, ¿verdad? Y luego le da los pasos para el ciclo de Carnot, pero es lo que ya dijimos aquí, ¿verdad? Le dice que se compone de un proceso isotérmico, o sea, le va diciendo que hay dos isotérmicas y dos procesos adiabáticos. ¿Verdad? Aquí ellos en el libro, en el Tipler, por la traducción, la palabra depósito la cambian por foco. Entonces, cuando hablan de un foco caliente, se refiere el depósito a la mayor temperatura. Bueno, la escala de temperaturas, la escala internacional, que hablamos al principio, cuando comenzamos a ver la parte de termo, esa escala, es decir, la forma como se diseñó está pensada para tomar en cuenta también los procesos reversibles y los procesos irreversibles. Es decir, meter todo esto que ahora estamos viendo, ¿verdad? Entonces, la escala de temperatura también se define de esta manera. Se define tomando en cuenta esos depósitos, ¿verdad? O esos focos, como le llaman el Tipler, a temperatura TH y a temperatura TC. Entonces, una forma de definir la escala de temperatura, la escala de temperatura termodinámica, es a través de este cociente. TC entre TH es igual a QC entre QH. ¿Por qué lo definen así? Bueno, porque es un asunto de que, es decir, de que todo esté en su lugar, de que todo tenga una consistencia, ¿verdad? No solo dimensional, sino con respecto al significado físico. Es decir, que sea coherente, que sea consistente, porque esta escala, recuerden que se usa para hacer cualquier medición a nivel de laboratorio, ¿verdad? Es decir, en todo el mundo. Entonces tiene que ser consistente. Es decir, no puede ser que a unos les den una cosa y a otros no, porque si no, no se podría repetir un experimento, ¿verdad? En otro laboratorio. Entonces, recuerden que los cambios de entropía, los cambios de energía interna en ciclos son cero, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Cambio de energía interna en un ciclo completo es cero. Bueno, resulta que hay un teorema que se llama este teorema, lo que dice es que los cambios de entropía totales o en un ciclo también es igual a cero. Entonces, para que esto coincida, ¿verdad? Esto tiene que verificar esta igualdad para que cuando calculemos el cambio de entropía en un ciclo de Carnot de cero, ¿verdad? Es un asunto de que tenga consistencia dimensional también, ¿verdad? Entonces, ahí en el libro define la escala, la temperatura termodinámica de esa manera, como el cociente de TC entre TH. Sin embargo, ya nosotros sabemos que pues, esa es la temperatura Kelvin, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a ver la entropía.
Bueno, la entropía, como la definió Clausius, es un diferencial, matemáticamente hablando, es exacto, ¿verdad? Porque hay una función asociada a ese diferencial. Y él la define de esta manera. El diferencial de S es igual a el diferencial de Q entre T. ¿Sí? Y bueno, por ahí dijimos que esto no es el de Q no es un diferencial exacto, es inexacto, pero no nos vamos a meter en eso aquí. En el curso de Física 2 no lo vamos a enfatizar, sino que lo que nos interesa es la definición como tal que hace Clausius de la entropía. Entonces, cuando integra eso en ambos lados, ¿verdad? Lo va a integrar desde la entropía inicial a la entropía final, que es una función de estado, ¿verdad? Puede hacerse eso y lo integra aquí, pero aquí es desde el estado inicial al estado final. ¿Okay? Porque ese estado puede ser cualquier cosa, puede ser temperatura o podría ser volumen, esas variables pueden cambiar. Lo cierto es que ahora el delta S se va a calcular de esta manera, la integral del estado inicial al estado final del dq sobre t. Y ese 1 sobre t que está multiplicando al q, ese 1 sobre t, que es lo que ya ustedes han estudiado en ecuaciones diferenciales, que se llama el factor integrante. Entonces, Clausius se dio cuenta que 1 sobre t, cuando dividía el dq entre t, convertía ese diferencial inexacto en uno exacto. Y entonces lo llamó ds, lo bautizó con el nombre de ds, ¿verdad? Entonces, viendo las unidades en estas ecuaciones, las unidades de la entropía o del cambio de entropía van a ser unidades de calor, que son joules entre unidad de temperatura, con escala termodinámica. Las unidades de la entropía son joule entre Kelvin. Y esa definición, aparte de eso, hay que ponerle aquí una R. Un reversible. Para decir que todos los cambios de entropía que vamos a calcular aquí son a través de trayectorias reversibles. O sea que es invirtiendo energía para que el proceso funcione una y otra vez, ¿verdad? O sea que opere en un ciclo, por ejemplo. Entonces siempre va a ser a través de una trayectoria reversible, ¿verdad? Entonces recuerden los pasos para la reversibilidad, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? Tiene que ser un proceso cuasi-estático, etc. Y Clausius tiene un teorema llama Clausius que lo que dice es que la integral en la trayectoria cerrada del dq en t reversible es igual a 0. Una trayectoria reversible. ¿Sí? Eso se llama el teorema de Clausius. Y la ruedita ahí en la integral lo que le dice es que el estado inicial y el estado final coinciden, o sea que es un ciclo. Entonces, esto lo podemos simplificar diciendo solamente que delta S en un ciclo es igual a 0. Como lo que hemos puesto por ahí. Okay, entonces, la entropía es una función que está asociada, como les decía al principio, con la dirección en la que ocurren los eventos. Y no solo con la dirección en la que ocurren los eventos, sino la forma como usted tiene una energía y dispone de ella para gastarla, por decirlo de alguna manera. Es decir, la primera ley le dice que la energía se conserva, pero la segunda ley le dice cómo utilizar esa energía que se conserva. Entonces son dos conceptos distintos, ¿verdad? Pero que están vinculados a través de los procesos que se estudian en termodinámica, ¿verdad? Entonces no solo es tener la energía. La ley le dice, ok, usted tiene esta cantidad de energía, ok, puede usarla así o así, pero de esta forma no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en el siglo XIX
se desarrollaron algunos artilugios, las máquinas que llamaban de perpetuum mobile, en latín, que quiere decir movimiento continuo. Eran unas máquinas que los científicos de esa época estaban, ¿cómo se dice?, desarrollando, ¿verdad? Que son estas máquinas que tienen algún juego de torques, ¿verdad? De manera de que la más famosa que yo recuerdo es como un cisne, que tiene como un sistema de balanceo, y entonces el cisne siempre está haciendo este movimiento, ¿verdad? Entonces eso le llaman ellos, le llamaron una máquina de perpetuum mobile o de movimiento continuo, para tratar de desafiar a la segunda ley, ¿verdad? Porque la segunda ley le está diciendo a usted cómo utilice la energía, ¿verdad? Pero lo cierto es que no la desafían, porque esas máquinas tienen desgaste, ¿verdad? Entonces esas máquinas no funcionan siempre, sino que llega el momento en que se detienen, ¿verdad? Entonces fue como un intento de engañar a la segunda ley, pero realmente no, ¿verdad? Porque usted dispone de una cantidad de energía y la segunda ley le dice cómo la tiene que utilizar. Ahí nos falta un enunciado que es el enunciado principal de la segunda ley, ¿verdad? Hemos visto dos, el de Kelvin Planck y el de Clausius, pero este otro enunciado no lo quiero ver hasta el final, cuando ya hayamos calculado los cambios de entropía en diferentes procesos, para entonces tener claro qué es lo que pasa, ¿verdad? En los procesos irreversibles, la entropía siempre aumenta. Es decir, inevitablemente en los procesos reales, los sistemas se desordenan de gratis. Y no hay nada, o no tenemos forma de evitarlo, salvo que usted invierta energía para volver a poner el proceso en la situación inicial. Pero entonces ya lo convierte en un proceso reversible. ¿Lo ven? Entonces, los sistemas reales van camino al caos, ¿verdad? Es decir, se desordenan continuamente, constantemente se están desordenando, ¿verdad? Y ocurren de forma espontánea. Entonces, los cambios de entropía, los delta S, siempre van a aumentar en magnitud. Es decir, la entropía nunca, el cambio de entropía nunca va a ser negativo, siempre va a ser cada vez más positivo. ¿Por qué? Porque le está diciendo que el sistema se está desordenando. Entonces, si yo tengo hielo y lo fundo, lo convierto en agua y esa agua la vaporizo y la convierto en vapor de agua, al final de esos dos procesos, los cambios de entropía en el vapor va a ser mucho mayor el delta S que el delta S en el hielo, ¿verdad? O el delta S para pasar de hielo a agua líquida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema se está desordenando. Primero tenemos una red cristalina donde están los átomos, ¿verdad? Dispuestos, luego pasan al seno de un líquido, ¿verdad? Y por último, las fuerzas de interacción son vencidas y las moléculas escapan. Entonces el sistema se está desordenando. Entonces los delta S tienen que aumentar. Y en los procesos reversibles pasa lo contrario. Es decir, los delta S comienzan a disminuir. Pero es un asunto de que se está invirtiendo energía para que eso ocurra, ¿verdad? Es decir, no es de gratis. Bueno, entonces, jóvenes, entonces voy a quedar aquí. Continuamos el jueves con este material. Y nos veríamos entonces el jueves a la 1, si Dios quiere. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, yo tengo una consulta. ¿Usted subirá algún solucionario del examen? No. ¿O ya no? No, es que son demasiadas preguntas. El banco es gigantesco. Yo lo que les digo, lo que les dije la última vez fue que si tienen alguna duda concreta, o sea, algún reclamo, me envía el pantallazo de la pregunta,
¿verdad? Y yo la reviso y si veo que sí, que efectivamente la pregunta está mal planteada o no aparece la respuesta o lo que sea, enseguida lo anoto y en cuanto pueda le hago el cambio, o sea, le doy el punto en la Listo, profe. forma, si es apelable, ¿verdad? Y si Claro. no, yo le digo, mire, vea, ¿no? La pregunta se puede hacer de esta manera, ¿verdad? Y entonces sí da la respuesta, pero hay una que otra que están malas, ¿verdad? Entonces ya ahí Sí, es depende del estudiante que me mande ¿cómo se dice? El pantallazo, relación. Ujú. así, y ahí le digo. Ok, muchas gracias, profe. Nos Ok, vemos. hasta luego, entonces. Muchas gracias, profe. Ok, hasta luego.